Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Alma Viva. Si es tu primera vez aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y si ya eres parte de nuestra hermosa comunidad, déjanos tu like, eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias que tocan el corazón. Hoy les traigo algo muy especial, algo que tal vez muchos de ustedes están sintiendo en este preciso momento sin saber exactamente qué es. Vamos a hablar de esas señales profundas, esas que vienen desde lo más hondo de nuestro ser, que nos indican que nuestra alma está cansada, que está lista para volver a su origen espiritual, para reconectarse con lo divino. ¿Alguna vez has sentido un cansancio que no se quita ni durmiendo 12 horas seguidas? ¿Una tristeza sin razón aparente? ¿Una sensación de que algo falta, aunque tengas todo lo que pensabas que necesitabas? Pues déjame decirte algo, amigo, amiga, no estás solo. No estás loco. Y definitivamente no estás roto. Lo que estás experimentando es algo mucho más profundo de lo que imaginas. Es tu alma hablándote, susurrándote que es momento de regresar a casa, a tu verdadero hogar espiritual. Hoy les voy a contar la historia de alguien que vivió exactamente esto, alguien que pensaba que tenía todo bajo control, que creía que el éxito material era suficiente, pero que descubrió que su alma estaba muriendo de sed en medio de un océano de logros vacíos. Esta es la historia de Sofía, una mujer extraordinaria que encontró su camino de regreso a Dios de la manera más inesperada. Sofía tenía 38 años cuando su vida perfecta comenzó a desmoronarse, pero no de la manera que uno esperaría. No perdió su trabajo, no se divorció, no enfermó gravemente. No. Su vida se desmoronó de una manera mucho más silenciosa, mucho más aterradora. Su alma simplemente comenzó a apagarse, como una vela que se consume lentamente en una habitación donde nadie se da cuenta de que la luz está disminuyendo hasta que de repente todo está oscuro. Era una mujer exitosa según todos los estándares del mundo. Dirigía una empresa de consultoría, tenía un departamento hermoso en una zona exclusiva, un auto del año, viajaba constantemente por negocios, y su cuenta bancaria reflejaba años de trabajo arduo y decisiones inteligentes. Sus redes sociales mostraban una vida de ensueño, cenas elegantes, hoteles de lujo, reuniones con gente importante. Pero lo que nadie veía, lo que ni siquiera ella quería ver, era lo que estaba pasando en su interior. La primera señal llegó una mañana mientras se preparaba para una junta importante. Estaba frente al espejo, aplicándose el maquillaje con la misma precisión de siempre, cuando de repente sus manos se detuvieron. Se miró fijamente a los ojos y por un instante no se reconoció. Era como ver a una extraña. Sus ojos, que siempre habían brillado con determinación y ambición, ahora parecían vacíos, como ventanas de una casa abandonada. Se quedó allí, el delineador suspendido en el aire, mirándose fijamente durante lo que parecieron horas pero fueron apenas unos minutos. Algo dentro de ella gritó en silencio: ¿Quién eres? ¿Qué te has hecho? Sacudió la cabeza, se dijo a sí misma que estaba cansada, que necesitaba más café, y terminó de arreglarse. Pero esa imagen de sus propios ojos vacíos la persiguió durante todo el día. Durante la junta, mientras presentaba cifras y estrategias, una parte de su mente no podía dejar de preguntarse: ¿para qué? ¿Todo esto para qué? Era una pregunta peligrosa, una pregunta que había evitado durante años, pero que ahora se había colado por una grieta en la armadura que había construido alrededor de su corazón. Los días siguientes fueron extraños. Sofía comenzó a experimentar algo que nunca antes había sentido, un desapego profundo de todo lo que antes le importaba. Las juntas que antes la emocionaban ahora le parecían interminables y sin sentido. Los números en su cuenta bancaria que antes le daban satisfacción ahora eran solo eso, números. Los halagos de sus clientes y colegas caían en sus oídos como palabras vacías, ecos en una cueva sin fin. Una noche, sentada en su oficina después de que todos se habían ido, miró por la ventana hacia la ciudad iluminada. Era una vista que siempre le había encantado, que le hacía sentir poderosa, parte de algo grande. Pero esa noche, todo lo que veía eran luces solitarias en edificios llenos de gente igualmente solitaria. Y entonces sucedió algo extraño. Comenzó a llorar. No era un llanto dramático, no era sollozos desgarradores. Era algo peor. Eran lágrimas silenciosas que caían y caían sin que ella pudiera detenerlas, sin que siquiera entendiera por qué estaban allí. ¿Qué me pasa?, se preguntó en voz alta, su voz resonando en la oficina vacía. Tengo todo. Lo logré. ¿Por qué me siento así? Pero en lo profundo de su ser, en ese lugar que había ignorado durante tanto tiempo, sabía la respuesta. Su alma estaba cansada.
No cansada de trabajar o de esforzarse, sino cansada de estar desconectada de su verdadero propósito, de su origen divino. La segunda señal llegó de una manera aún más inquietante. Sofía comenzó a sentir una sensación física extraña, como si algo pesado estuviera sentado en su pecho todo el tiempo. No era dolor exactamente, era como si su corazón estuviera envuelto en capas y capas de algo denso y gris. Fue al médico, por supuesto. Le hicieron estudios, electrocardiogramas, análisis de sangre. Todo salió perfecto. Está completamente sana, le dijo el doctor con una sonrisa. Tal vez es estrés. Debería tomarse unas vacaciones. Pero Sofía sabía que no era eso. Había estado estresada antes, muchas veces. Esto era diferente. Era como si su cuerpo estuviera tratando de decirle algo que su mente se negaba a escuchar. Era su alma, amigos, su alma cansada tratando de comunicarse a través del único lenguaje que Sofía aún podía entender, el físico. Las noches se volvieron especialmente difíciles. Sofía, que antes se quedaba dormida en cuanto su cabeza tocaba la almohada, ahora pasaba horas despierta, mirando al techo. Y en esas horas de silencio, cuando el mundo dormía y no había distracciones, las preguntas llegaban como olas implacables: ¿esto es todo? ¿Trabajar, ganar dinero, comprar cosas, y repetir hasta morir? ¿Dónde está la conexión? ¿Dónde está el amor verdadero? ¿Dónde está Dios en todo esto? Esa última pregunta la sorprendió. Hacía años que no pensaba en Dios. Su familia había sido religiosa cuando ella era niña, iba a la iglesia los domingos con su abuela, pero cuando creció y se fue a la universidad, todo eso quedó atrás. Lo consideraba parte de su infancia, algo que ya no necesitaba. Había construido su vida en la lógica, en los números, en la estrategia. Dios no encajaba en sus hojas de cálculo. Pero ahora, en la oscuridad de su habitación, con el peso en su pecho y las lágrimas que llegaban sin invitación, el nombre de Dios apareció en su mente como un faro distante. Y con ese nombre vino un recuerdo: su abuela, con sus manos arrugadas y cálidas, sosteniéndola cuando tenía miedo, diciéndole: «Mija, nunca olvides que no estás sola. Dios siempre está contigo, esperando a que lo busques». La tercera señal fue quizás la más perturbadora. Sofía comenzó a sentir una desconexión profunda de las personas a su alrededor. No era que no le cayeran bien o que tuviera conflictos con ellos. Era algo más sutil y más devastador. Cuando sus colegas hablaban de sus planes, de sus metas, de sus preocupaciones, Sofía los escuchaba como si estuviera detrás de un vidrio grueso. Podía ver sus bocas moverse, podía oír las palabras, pero no sentía ninguna conexión real. Era como si ella estuviera en un plano diferente de existencia. Sus amigas notaron el cambio. «¿Estás bien?», le preguntaban. «Te veo distante». Y Sofía respondía con la sonrisa perfecta que había perfeccionado durante años: «Sí, solo trabajo». Ya sabes cómo es. Pero por dentro, se sentía como un fantasma caminando entre los vivos, presente pero no realmente allí. Una tarde, durante un almuerzo de negocios, mientras el cliente al otro lado de la mesa hablaba animadamente sobre un nuevo proyecto, Sofía tuvo una revelación que la dejó helada. Se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había tenido una conversación real, una conversación donde realmente se hubiera conectado con otra persona a un nivel profundo, donde hubiera sentido algo genuino. Todo era superficial, transaccional, vacío. Y lo peor es que había sido ella quien había construido ese muro, ladrillo por ladrillo, año tras año. Esa noche, mientras manejaba de regreso a su departamento, algo dentro de ella se rompió. No fue dramático, no fue repentino. Fue como cuando una presa finalmente cede después de años de presión constante. Las lágrimas comenzaron a caer tan fuerte que tuvo que orillarse. Allí, en su auto, en el estacionamiento de un centro comercial, Sofía lloró como no había llorado en décadas. Lloró por todos los años perdidos, por todas las conexiones que nunca hizo, por el vacío que había estado llenando con cosas que nunca podrían satisfacer lo que su alma realmente necesitaba. Y entonces, en medio de ese llanto, hizo algo que no había hecho en más de 15 años. Habló con Dios. No fue una oración elegante o formal. No sabía cómo hacerlo, había olvidado las palabras correctas si es que alguna vez las supo. Simplemente habló desde lo más profundo de su dolor: «Dios, si estás ahí, si realmente existes, necesito ayuda. No puedo seguir así. Me estoy muriendo por dentro y no sé cómo detenerlo. Por favor, si me escuchas, muéstrame el camino. Porque yo sola no puedo». No hubo truenos, no hubo relámpagos, no hubo una voz desde el cielo. Pero algo cambió en ese momento.
Era sutil, como un cambio en la presión del aire antes de una tormenta. Sofía sintió algo que no había sentido en años, un atisbo de paz. No era alegría, no era alivio completo, pero era algo. Era como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación que había estado cerrada durante demasiado tiempo. Los días siguientes fueron extraños. Sofía seguía yendo a trabajar, seguía cumpliendo con sus responsabilidades, pero algo había cambiado en su interior. Comenzó a notar cosas que antes no veía. Un compañero de trabajo que siempre estaba cansado porque cuidaba a su madre enferma. La mujer de la limpieza que sonreía genuinamente cada mañana a pesar de trabajar 2 empleos. El guardia de seguridad que conocía el nombre de cada persona en el edificio y preguntaba por sus familias. Sofía comenzó a ver la humanidad a su alrededor, la chispa divina en cada persona, y eso la movió profundamente. ¿Cómo había estado tan ciega? ¿Cómo había pasado años sin ver realmente a las personas que compartían su vida diaria? Una mañana, llegó temprano a la oficina y encontró a la mujer de la limpieza, María, sentada en el área de espera, con la cabeza entre las manos. ¿Estás bien?, preguntó Sofía, sorprendiéndose a sí misma por la genuina preocupación en su voz. María levantó la vista, con los ojos rojos. Mi hijo está enfermo, dijo con voz quebrada. Y no tengo dinero para llevarlo al médico hasta la próxima semana cuando me paguen. En ese momento, Sofía sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba, compasión verdadera. No pensó en términos de negocios o estrategia. Solo sintió el dolor de esta madre y supo que tenía que ayudar. Le dio dinero a María, más del que necesitaba, y cuando María trató de agradecerle, Sofía simplemente le dijo, somos parte de la misma familia humana. Para eso estamos. Después de que María se fue, Sofía se quedó allí, en el silencio de la oficina vacía, y lloró de nuevo. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de dolor o vacío. Eran de algo que apenas estaba empezando a reconocer, gratitud. Gratitud por haber sentido algo real, algo que conectaba su corazón con el de otra persona, algo que la hacía sentir viva de nuevo. Esa experiencia fue como abrir una compuerta. Sofía comenzó a buscar activamente maneras de conectarse, de servir, de ver a las personas realmente. Y cuanto más lo hacía, más sentía esa paz creciendo dentro de ella. Era como si con cada acto de bondad, con cada momento de conexión genuina, su alma estuviera despertando de un largo sueño. Pero el verdadero punto de quiebre llegó un domingo por la mañana. Sofía había estado despierta toda la noche, no por ansiedad esta vez, sino por algo diferente. Sentía una inquietud en su espíritu, un llamado que no podía ignorar. Sin pensarlo mucho, sin planificarlo, se vistió y salió de su departamento. No sabía a dónde iba exactamente, solo sabía que tenía que caminar. Caminó por las calles casi vacías de la mañana temprana, y sus pies la llevaron a un parque donde solía jugar cuando era niña y visitaba a su abuela. Hacía años que no iba allí. Se sentó en una banca bajo un árbol grande y antiguo, y por primera vez en mucho tiempo, simplemente estuvo presente. No revisó su teléfono, no pensó en el trabajo, no planeó su siguiente movimiento. Solo estuvo allí, respirando, sintiendo el aire fresco, escuchando los pájaros. Y entonces, en ese silencio, lo sintió. No era algo que pudiera describir fácilmente con palabras. No era una voz audible, no era una visión. Era una presencia, cálida y amorosa, que llenaba el espacio a su alrededor y dentro de ella. Era como si el universo mismo se hubiera inclinado para susurrarle un secreto que había estado esperando toda su vida para escuchar. En ese momento, Sofía supo con absoluta certeza que no estaba sola, que nunca había estado sola. Que todo este tiempo, mientras ella había estado persiguiendo cosas que no podían llenar el vacío, Dios había estado allí, esperando pacientemente a que ella volteara, a que ella buscara, a que ella pidiera ayuda. Y ahora que finalmente lo había hecho, Él estaba allí, con los brazos abiertos, como el padre en la parábola del hijo pródigo. Las lágrimas fluyeron de nuevo, pero estas eran lágrimas de reconocimiento, de regreso a casa. He estado tan perdida, susurró Sofía. Tan perdida y ni siquiera lo sabía. Y en respuesta, sintió algo que solo puede describirse como amor puro, incondicional, infinito. Era el amor de Dios, y era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida material. Desde ese día, todo cambió para Sofía. No de manera instantánea o mágica, no se volvió perfecta ni sus problemas desaparecieron. Pero ahora tenía algo que antes no tenía, una conexión con lo divino, con su origen espiritual. Y esa conexión la guiaba en cada decisión, en cada momento. Comenzó a reestructurar su vida alrededor de lo que realmente importaba.
Redujo sus horas de trabajo, no porque fuera perezosa, sino porque entendió que su valor no estaba en cuanto producía o ganaba. Comenzó a dedicar tiempo a servir a otros, a ser voluntaria en organizaciones que ayudaban a personas necesitadas. Y en cada rostro que servía, veía el rostro de Dios. Sus relaciones cambiaron también. Se reconcilió con familiares de los que se había distanciado. Buscó a viejas amistades que había dejado ir porque no tenía tiempo. Y construyó nuevas amistades basadas en autenticidad y propósito compartido, no en beneficio mutuo o redes de contactos. Sofía también comenzó a cultivar su vida espiritual de manera intencional. Leyó, meditó, oró. No desde un lugar de obligación religiosa, sino desde un profundo deseo de conocer más a ese Dios que la había encontrado en su momento más oscuro. Y cuanto más lo conocía, más se conocía a sí misma, porque descubrió que había sido creada a su imagen, que su alma llevaba su huella. Hubo días difíciles, por supuesto. Días en que la vida vieja la llamaba con sus cantos de sirena, prometiéndole seguridad y control. Días en que dudaba, en que se preguntaba si todo esto era real o solo un episodio emocional. Pero en esos días, recordaba ese momento en el parque, esa presencia innegable, y sabía que había encontrado algo más real que cualquier cosa que el mundo pudiera ofrecerle. 6 meses después de su despertar espiritual, Sofía tomó una decisión que sorprendió a todos los que la conocían. Renunció a su puesto ejecutivo. No porque odiara su trabajo o porque hubiera fracasado, sino porque entendió que Dios la estaba llamando a algo diferente. Usó sus habilidades de negocios y su experiencia para crear una organización sin fines de lucro que ayudaba a emprendedores de comunidades marginadas, enseñándoles no solo a crear negocios exitosos, sino a hacerlo con propósito y valores. Sus antiguos colegas pensaron que se había vuelto loca. ¿Cómo puedes dejar todo lo que construiste?, le preguntaban. Pero Sofía solo sonreía. ¿Cómo explicarles que lo que había construido antes era una prisión dorada? ¿Cómo decirles que finalmente era libre, que finalmente estaba viva? Un año después, Sofía estaba en su pequeña oficina de la organización, nada lujosa comparada con lo que había tenido antes, cuando recibió una llamada. Era una de las mujeres a las que había ayudado, una madre soltera que había empezado un pequeño negocio de repostería. Sofía, dijo la mujer con voz emocionada, vendí mi primera orden grande. Voy a poder pagar la escuela de mis hijos este semestre. Gracias, gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Cuando Sofía colgó el teléfono, miró alrededor de su oficina modesta, pensó en su cuenta bancaria que ya no tenía tantos ceros, en su auto que ya no era del año, en su departamento más pequeño. Y se dio cuenta de algo profundo, era más feliz de lo que jamás había sido. Porque finalmente, su alma no estaba cansada. Su alma estaba en casa, conectada con su propósito divino, cumpliendo el llamado para el que había sido creada. Ahora, amigos, déjenme hablarles directamente a ustedes. Les conté la historia de Sofía porque sé que muchos de ustedes están sintiendo lo mismo que ella sintió. Tal vez no en las mismas circunstancias, tal vez no con los mismos detalles, pero sí con la misma esencia, un cansancio del alma que no se quita con descanso físico. Entonces, ¿cuáles son esas señales de que tu alma está cansada y lista para volver a su origen espiritual? Escucha con atención, porque estas señales son el lenguaje de Dios tratando de llamar tu atención. La primera señal es ese vacío inexplicable a pesar del éxito externo. Cuando tienes todo lo que pensabas que te haría feliz, pero sigues sintiendo que algo fundamental falta. Eso, amigo, no es depresión clínica necesariamente, aunque puede manifestarse así. Es tu alma diciéndote que fue creada para algo más que acumular cosas o logros. Fue creada para la conexión divina, y sin esa conexión, nada más puede satisfacerla. La segunda señal es el cansancio físico que no tiene explicación médica. Cuando los doctores te dicen que estás bien, pero tú sientes como si cargaras el mundo en tus hombros. Es tu cuerpo reflejando el estado de tu alma. Porque somos seres integrados, amigos. No podemos separar completamente lo físico de lo espiritual. Cuando el alma sufre, el cuerpo lo siente. La tercera señal es la desconexión emocional de las personas a tu alrededor. Cuando miras a las personas pero no las ves realmente, cuando las conversaciones se sienten superficiales y vacías, cuando te sientes solo en medio de una multitud. Esto sucede porque fuimos creados para la comunión, no solo con otros seres humanos, sino primero con Dios. Y cuando esa comunión principal está rota, todas las demás conexiones sufren. La cuarta señal es la pérdida de sentido o propósito. Cuando te preguntas, ¿para qué?, con más frecuencia. Cuando las cosas que antes te motivaban ahora te parecen insignificantes.
cuando sientes que estás corriendo en una rueda de hámster sin llegar a ninguna parte. Eso es tu alma recordándote que fuiste creado con un propósito divino, y ese propósito no puede ser reemplazado por metas mundanas. La quinta señal es una inquietud espiritual creciente. Empiezas a pensar en preguntas grandes: ¿qué pasa después de la muerte? ¿Hay algo más grande que yo? ¿Cuál es el sentido de la vida? Estas preguntas no son señal de crisis, son señal de despertar. Es tu alma tratando de recordar su origen, su hogar verdadero. La sexta señal es un rechazo a la superficialidad. Ya no puedes tolerar conversaciones vacías, relaciones falsas, pretensiones sociales. Todo te parece absurdo y agotador. Esto no es que te hayas vuelto intolerante, es que tu alma está hambrienta de autenticidad, de verdad, de lo real. Y lo más real que existe es Dios y su presencia. La séptima señal, y esta es muy importante, es una sensación de que el tiempo se está acabando. No necesariamente de manera mórbida, sino una urgencia interna de que necesitas hacer algo, cambiar algo, encontrar algo antes de que sea demasiado tarde. Esa urgencia es el Espíritu Santo tocando a la puerta de tu corazón, diciéndote que ahora es el momento, que no esperes más. Si estás experimentando una, varias, o todas estas señales, déjame decirte algo con todo mi corazón: tu alma no está cansada porque seas débil, porque hayas fracasado, o porque algo esté mal contigo. Tu alma está cansada porque ha estado lejos de casa durante demasiado tiempo. Es como un niño que ha estado jugando afuera todo el día y finalmente se da cuenta de cuánto extraña el abrazo de su madre. Y aquí está la hermosa verdad que quiero que entiendas: Dios no está enojado contigo por haber estado lejos. No está esperando castigarte o regañarte. Él está esperando con los brazos abiertos, como ese padre en la parábola, escaneando el horizonte todos los días esperando ver tu silueta acercándose. Y en el momento en que des el primer paso hacia Él, Él correrá hacia ti. El camino de regreso a tu origen espiritual no es complicado, aunque nuestra mente trata de hacerlo así. No necesitas ser perfecto primero. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas arreglar tu vida antes de acercarte a Dios. De hecho, es al revés. Te acercas a Dios tal como estás, cansado, confundido, roto, y es Él quien te restaura. Empieza simple. Habla con Dios como Sofía lo hizo en su auto esa noche. No necesitas palabras elegantes. Solo honestidad. Dile cómo te sientes. Dile que estás cansado. Dile que necesitas ayuda. Y luego, aquí está la parte crucial: quédate quieto y escucha. Porque Dios responde, amigos. Tal vez no con una voz audible, tal vez no de la manera que esperas, pero responde. A veces a través de una paz inexplicable, a veces a través de otras personas, a veces a través de circunstancias que se alinean de manera inexplicable. Busca momentos de silencio en tu día. Vivimos en un mundo tan ruidoso, tan lleno de distracciones, que hemos olvidado cómo escuchar esa voz suave y apacible de Dios. Apaga el teléfono, apaga la televisión, siéntate en silencio aunque sea por 5 minutos al día, y simplemente estate presente con Dios. Reconecta con tu humanidad. Sirve a otros no desde un lugar de obligación, sino desde un lugar de amor genuino. Porque cuando servimos a otros, servimos a Dios. Y en cada acto de bondad, en cada momento de compasión, tu alma se fortalece, se recuerda a sí misma porque está aquí. Perdona. A otros, sí, pero también a ti mismo. El cansancio del alma a menudo viene de cargar culpa y vergüenza que nunca fuimos diseñados para cargar. Dios ya perdonó todo lo que necesitaba ser perdonado. Es hora de que tú también lo hagas. Y busca comunidad. No estamos diseñados para caminar este camino espiritual solos. Encuentra personas que estén en el mismo viaje, que entiendan esta hambre del alma por lo divino. Compartan, apoyen, crezcan juntos. La historia de Sofía no terminó con ese momento de despertar en el parque. Ese fue solo el comienzo. Cada día es una elección de seguir conectada con su origen espiritual o volver a los patrones viejos. Y algunos días es más difícil que otros. Pero ella me dijo algo que nunca olvidaré: antes, cada día me despertaba con un vacío que trataba de llenar con 1000 cosas diferentes. Ahora me despierto con una plenitud que nada puede quitar. Porque finalmente encontré lo que mi alma siempre estuvo buscando: a Dios. Y esa, amigos, puede ser tu historia también. No importa cuán lejos te hayas alejado, cuánto tiempo hayas estado desconectado, o cuán cansada esté tu alma. El camino de regreso siempre está abierto. Dios siempre está esperando. Tu origen espiritual siempre está allí, llamándote, atrayéndote de vuelta a casa.
Tal vez mientras escuchas esto, sientes algo moviéndose en tu interior. Tal vez es reconocimiento, tal vez es esperanza, tal vez es simplemente una pequeña voz que dice, sí, esto es lo que he estado sintiendo. No ignores esa voz. Es tu alma, finalmente siendo escuchada, finalmente siendo validada en su cansancio y en su anhelo. El mundo te dirá que necesitas más éxito, más dinero, más reconocimiento, más distracciones. Pero tu alma sabe la verdad. Sabe que lo único que realmente necesitas es volver a la fuente, al origen, a Dios. Todo lo demás vendrá después, en su momento correcto, en la medida correcta. Así que hoy te invito a que tomes ese primer paso. No importa cuán pequeño sea. Reconoce que tu alma está cansada. Reconoce que has estado tratando de llenar un vacío espiritual con cosas materiales o logros temporales. Y luego, simplemente habla con Dios. Dile, aquí estoy. Estoy cansado. Necesito volver a casa. Y observa, amigo. Observa cómo el universo conspira para traerte de regreso. Observa cómo las puertas se abren, cómo la paz llega, cómo tu alma comienza a revivir. Porque ese es el poder del regreso a tu origen espiritual. No es solo un concepto abstracto, es una realidad transformadora que cambia todo. Recuerda, tu alma no está cansada porque el mundo sea demasiado difícil. Tu alma está cansada porque ha estado viviendo desconectada de su fuente de vida. Y ahora, en este momento, tienes la oportunidad de cambiar eso. De reconectar. De volver a casa. Qué historia poderosa, ¿verdad? Espero que haya tocado algo profundo en tu corazón como tocó el mío. Si esta historia te llegó al alma, si te identificaste con Sofía, si sentiste ese llamado de Dios a través de estas palabras, no olvides darle like a este video y suscribirte a Alma Viva. Y activa la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias que alimentan el espíritu. Pero más importante aún, déjame en los comentarios, ¿has sentido alguna de estas señales en tu propia vida?